que viene siendo pregonada pero como discurso, bajo conceptos, pero que en la realidad práctica social no se desarrolla. Entonces, Perú Libre debe marcar esa pauta, esa diferenciación con los anteriores gobiernos que hemos tenido en estos 200 años de vida republicana. Y estamos seguros y estamos convencidos que va a ser así. Por algo militamos en Perú Libre y por algo también otros compañeros que están simpatizando también van a militar en Perú Libre. Ya lo están expresando. Porque acá se viene una gran marea del cambio y la transformación. Y hoy día tiene que ser expresión, este evento académico, político, tiene que ser expresión de lo que se va a vivir en estos 5 años. Muchas gracias. Gracias por las palmas entusiastas a nuestro responsable de la Comisión Técnica Cultura. A continuación vamos a iniciar la ronda de exposiciones con 200 años de República. Los siguientes ponentes, Emil Beraún y Homero Quirós, con el tema por la refundación del Estado. Fuertes palmas, por favor. Invitamos a los compatriotas ponentes. Buenas tardes con todas y todos. Primero agradecer al representante de Cultura por la invitación y la participación activa en este eje. He titulado mi exposición La República Oligárquica versus la República Plebeya, porque entiendo que la República en sus 200 años hemos vivido una república aristocrática, es decir, una república para los de arriba, una república reducida y que siempre ha beneficiado a un grupo social. En cambio, entiendo la república plebeya como la república de los de abajo. En ese sentido, tenemos que empezar por el momento inaugural, la independencia. La independencia fue una experiencia revolucionaria. Fue el triunfo de un proyecto republicano en medio de una guerra civil. Para lograr su cometido, no solo se alimentó y arropó con pertrechos ideológicos, nacidos en los años más radicales de la Ilustración francesa, inglesa e incluso la Ilustración española, sino también de ejércitos y armas. Sin embargo, tan pronto como se instaló, el Estado peruano abandonó los presupuestos originales y dio paso a una república oligárquica. Tal vez este es el lugar, el momento idóneo para decir que, visto en perspectiva histórica, el Perú sigue siendo un bastión, el último bastión de la resistencia oligárquica. Y aquí entonces el papel fundamental que debe jugar el gobierno del pueblo. Porque no olvidemos que las ideas y la cultura también entran en la lógica de las trincheras de combate. En ese campo de batalla en donde la cultura de los de abajo, como las expresiones culturales del mundo indígena, fueron erosionados por la cultura dominante. Cosa semejante pasa con las ideas y con los proyectos nacionales. Las ideas ilustradas de igualdad y libertad se abandonaron después de las batallas de Junín y Ayacucho. El Perú se contagió de ideales conservadores, alentados desde los púlpitos, impulsados por Bartolomé Herrera. Había llegado el momento de la contrarrevolución. Tras ella, un proyecto de dominación de clase que veía al Estado y al país como patrimonio y usó las armas contra esos hombres y mujeres que lucharon para heredarnos una república. Un nuevo proceso de extirpación contra los mismos que lucharon en la independencia. Apetitos caudillescos, intereses personales, guerras intestinas, fue el inicio de la república.
Pero también hay que reconocer que en el bando de los de arriba hubo proyectos nacionales, como la del Partido Civil, que bajo la batuta de alguno de sus representantes intentó forjar un proyecto nacional. Sin embargo, la lógica patrimonial siempre atravesó transversalmente la cartografía del poder. El mismo Brujo de los Andes, que despertó amores genuinos y coplas rimbombantes, sucumbió en ese estado patrimonial después de la guerra con Chile. Tras la guerra se impuso la aristocracia, la república aristocrática. El Perú, como un remedio de lo que vivía Europa, consolidó esas diferencias entre élites y dominados. Como era de esperarse en ese escenario de diferencias crecientes, nació también las primeras ideas que propugnaban la refundación de la República. Primero desde el anarquismo, con González Prada a la cabeza, luego las propuestas indigenistas de los años 20, finalmente el desarrollo de la izquierda marxista desde los años 30 del siglo pasado. El desarrollo del movimiento social y la forja de una conciencia obrera coincidió con cierto desarrollo industrial, principalmente en la costa. Un nuevo proyecto de nación se forjó en medio de la construcción de las bases obreras y del discurso radical. Era este un proyecto nacional que apuntaba a peruanizar el Perú, recuperando la tradición indígena en sintonía con un presupuesto de liberación. Décadas de fascismo aplastaron estas propuestas iniciales. La izquierda dio con sus huesos en las prisiones, en donde coincidió con líderes populistas de las trincheras apristas. Dirigentes y militantes sufrieron cárcel y destierro. No pocos murieron en medio de torturas entre el Frontón, el Sexto, la cárcel de varones, la Intendencia de Lima, el castillo del Real Felipe en el Callao, en la isla Taquile en Puno y la colonia penal de Satipo, así como en los establecimientos policiales y militares. En los años 60, el Perú era un escenario en donde las diferencias sociales, dice el historiador Eric Hobsbawm, helaba la piel. Si había un lugar que necesitaba urgentemente una revolución, era este, pero no había ninguna a la vista, salvo el proyecto reformista de Velasco, que al romper las lógicas de dominación de las haciendas, consolidó el capitalismo en el Perú. Las reformas, sin embargo, fracasaron, dinamitadas por los mismos agentes que alguna vez apoyaron la transformación social. Ese escenario coincidió con un proceso de migración masiva del campo a la ciudad. Cientos de miles de campesinos se unieron como obreros en las fábricas, copando un espacio que apareció en medio de esa inicial y luego abortada proceso de industrialización en la costa. El resultado fue otro monstruo, el centralismo limeño. Sin embargo, la migración masiva a la ciudad consolidó otro Perú, un Perú más cholo, menos indígena, pero más plebeyo. Con ello también la forja de una nueva utopía, una utopía de un proyecto nación más integrador y moderno. La permanente negativa del Estado para construir un proyecto nación más integrador conllevó a la radicalización de muchos grupos de izquierda que desembocó en una guerra fratricida en los años 80. Lejos de enrumbarnos a un reencuentro, el final de la guerra nos sumergió en el discurso de la memoria dominante, de la memoria de los vencedores y de las prácticas punitivas propias de un Estado criminal. Sobre esa base se propaló un terrorismo discursivo y mediático que ha impregnado cada espacio de la sociedad peruana actual. Ese discurso de guerra del enemigo o contra el enemigo permitió la consolidación del modelo neoliberal de los últimos 30 años y la negación
permanente para cambiar la Constitución de 1993, impuesta tras el autogolpe de abril de 1992. Ese modelo, ese Estado que solo administra los intereses de unas minorías y desampara a la inmensa mayoría, ha llegado a su final. Estamos viviendo el final de un ciclo histórico, no solo porque la pandemia desnudó las enormes limitaciones del modelo, sino porque frente a ese modelo la ciudadanía ha optado por un giro, ha optado por dejar de ser ciudadanos sin república, para buscar una república acorde a sus intereses y a nuestros tiempos. El triunfo de Pedro Castillo y Perú Libre representa esa reversión, el inicio de un nuevo ciclo. De modo que este momento histórico debe compaginar también con una revolución cultural que permita cambiar la visión del Ministerio de Cultura, ese elefante ubicado entre aviación y Javier Prado, alejado de la sociedad, que pretende la integración cultural, pero sigue mirando a las mayorías como ese otro Perú, como su objeto de estudio, para llenar las revistas indexadas y los repositorios de tesis, para graduarse y luego administrar la supuesta integración en donde el campo popular no se siente representado. El 6 de junio del 2021, el pueblo peruano ha elegido el final de ese Estado. Ha optado por la reversión de esa relación con la sociedad. Por eso, el 28 de julio debe representar el inicio de un nuevo capítulo en la historia republicana. Las páginas de gloria o vergüenza las escribirá desde ahora Perú Libre. Si tenemos la grandeza de reconocer el significado de ese triunfo en términos históricos, la historia nos juzgará positivamente. Tendremos el respaldo de las masas y podremos resistir los embates golpistas una y otra vez. Si por el contrario entregamos el Ministerio de Cultura a la derecha o a esa izquierda que en la práctica es derecha, perderemos el único instrumento que podrá servir como fuente de movilización y concientización para consolidar un gobierno que represente a la República Plebeya. Muchas gracias. Fuertes palmas, por favor, esta brillante exposición. 200 años de República. A continuación, Homero Quiroz continuando con el simposio. Adelante, por favor. Ya, ok. Emil Beraú. Fuertes palmas, por favor. Ajustarlo bien, espero que se escuche. Bueno, a mí me gustaría empezar con una pregunta, ¿no? Y es el tema de ¿por qué estamos aquí? Y yo creo que al final estamos todos aquí porque estamos un poco frustrados, un poco indignados, porque al final de cuentas hemos apostado mediante el voto, mediante las ganas, mediante el ánimo, mediante un proyecto, a que las cosas cambien y a que las cosas sean distintas. Muchas veces se habla y se comenta y se reflexiona acerca de los 200 años de independencia. Pero nosotros podríamos conversar acerca de 200 años de independencia ¿de qué? Independencia política, podrían decir, pero al final de cuentas, ¿qué cosa ha cambiado? Frente a todas esas contradicciones, desigualdades y opresiones que hemos tenido en la colonia. ¿Realmente hubo un punto de quiebre o realmente cambiaron los nombres? Pero todo en la práctica siguió de manera igual y similar. Vivimos en un país donde no en vano todavía se podría decir de que el Perú es Lima y que Lima ve desde su torre de marfil todos los problemas que supuestamente están a nuestro alrededor. Vivimos en un país donde quien tiene un apellido rimbombante, donde tiene alguien otro tipo de apariencia, donde alguien tal vez habla un poco distinto, es tratado de otra manera. Vivimos en un país donde alguien, por ejemplo, que es pobre, donde alguien, por ejemplo, que es indígena, al final de cuentas vive con el estigma de ser considerado como un ciudadano de segunda clase.
Frente a esto, ¿qué hace el Estado? Frente a esto, ¿qué hace el gobierno? ¿Cambia y sirve para algo o realmente sirve como un agente que legitima y reproduce las mismas condiciones de opresión y de desigualdad? Los teóricos desde el siglo XIX empezaron a afirmar que el Estado no es sino otra cosa que una maquinaria que sirve para explotar para una clase sobre otra. Y lamentablemente esto se ha seguido dando de esa manera. Esta oportunidad, este 28 de julio, yo creo que sí va a haber ganas de escuchar el mensaje presidencial. Este 28 de julio sí va a haber ganas de decir, caramba, quiero que las cosas sean totalmente diferentes. Este 28 de julio es una vuelta de tuerca a todo lo que lamentablemente hemos estado viviendo hasta este momento. Vivimos en un contexto donde no hay libertad. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que no hay libertad? En teoría, el Estado tendría que garantizar la libertad económica, la libertad política. Pero ¿de qué libertad económica estamos hablando si para empezar el pobre no es libre porque es víctima y está presa de su propia necesidad? Con un sistema capitalista neoliberal que agobia y explota cotidianamente. Al final de cuentas, ¿de qué libertad política estamos hablando? ¿Por qué demora tanto la proclamación de Pedro Castillo? ¿Por qué demora tanto? Es el miedo y el temor a que realmente la historia traiga una marea y un cambio totalmente diferente, totalmente distinto. ¿Qué se quiere hacer desde la cultura? Y esto es algo que nos reúne a todos nosotros. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes se sienten orgullosos de ser peruanos? ¿Y cuál es el motivo de ese orgullo? De haber nacido en esta tierra y demás. Pero hay que justificar y elaborar y recrear muchos más motivos para sentirnos orgullosos. Que no solamente sea el haber nacido aquí, que no solamente sea el que me gusta la comida, la bebida y demás que se producen aquí. Que al final de cuentas, sí, es cierto, el amor por la patria. Pero que ese amor por la patria se refleje en una conducta práctica de tratarnos entre todos con dignidad, con respeto, lo cual implica entonces no solamente reconocernos teóricamente como una sociedad multicultural, pluricultural, sino en la práctica y que desde el Estado y el gobierno y desde las instituciones se reproduzca y se ayude a ¿qué? A que tengamos todos el mismo trato de respeto y dignidad, que seamos realmente una sociedad intercultural y que nos tratemos con dignidad, donde el propio Estado, los gobiernos, las instituciones, las entidades y todas las personas que pongan el hombro para que esto cambie, respete la identidad, la lengua, la cultura, el territorio, la espiritualidad. Todo eso necesitamos. Esto implica entonces que cuando hablamos de los 200 años de independencia, en realidad casi no hemos logrado absolutamente nada. Pero como les digo, este 28 de julio es la oportunidad realmente por independizarnos. Y cuando hablamos realmente de independizarnos, es de buscar una libertad realmente económica y política. Entonces, este 28 de julio considero que es la oportunidad para refundar realmente el Estado. Que empiece el año 1 de un Perú para los peruanos. Que empiece el año 1 de una república para los pobres. Que empiece el año 1 de un país que ponga y haga visibles a los que siempre han estado ocultados por la historia. Muchas gracias. 200 años de República, reflexiones por la refundación del Estado. Gracias a los expositores, primero Homero Quiroz y Emil P. Grau. Continuando con el foro, vamos a invitar con la exposición Estado y Política Cultural. Invitamos a el ponente Juan Archi primero por una cultura de la liberación. Venga las palmas, por favor. Fuertes palmas.
tardes con todos. Un saludo a todos los presentes, a los organizadores y sobre todo la emoción que implica participar y contribuir a un nuevo gobierno que se va a inaugurar a partir del 28. Como muy bien me han antecedido los anteriores profesionales de las ciencias de la sociedad, al tocar los 200 años de la República han dado pie en algunos puntos muy importantes que quisiera en este caso especificar con este tema de Estado y política cultural. Empecemos primero, como tanto se habla, ya sea en el aspecto coloquial, cotidiano, político, estatal, incluso confesional, sobre la cultura. Hay un eje importante que permitiría entender qué se ha hecho con respecto a la cultura, que es esta clasificación operativa, cultura material y cultura inmaterial. Cultura material es toda esa producción material que tiene un antecedente histórico de nuestros antepasados. Cultura inmaterial es la reproducción de usos y costumbres de aquello que llamamos cultura viva, cultura del presente. Bajo esos dos ejes, como una unidad, se ha entendido desde el Estado, como política, la cultura. Desde luego, la política cultural es propia en el continente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, este enfoque ha sido tratado desde la instauración de la República a partir de dos ejes: la instrucción pública y el arte. La instrucción pública es la educación y el arte es la práctica sobre esa dimensión estética de la vida humana. La pregunta en este caso es: ¿qué ha hecho el Estado peruano frente a una política cultural en estos 200 años? Podemos cronológicamente hacer la diferencia específica en una primera instancia en el siglo XIX y una segunda instancia en el siglo XX, de manera sucinta. Siglo XIX, la República nace con la proclamación de 1821 tras un hecho político-militar, que concluye en 1824. Precisamente en ese hecho político hay un sector criollo que toma el poder y que está imbuido por ideas que en la historia de las ideas políticas se ha conocido como el liberalismo. Son los liberales peruanos, en este caso que se hacen peruanos tras la independencia, que van a administrar el Estado. La administración del Estado, como han comentado también los que me antecedieron, ha estado caracterizado por una serie de pugnas, de luchas intestinas. Y esas luchas intestinas, en función de la instrucción del arte, va a tener un punto de partida a partir de 1850, que no es solamente un fenómeno que se da en el Perú, sino en toda Latinoamérica. En 1850, muchos criollos que controlan estos nacientes estados latinoamericanos van a iniciar una gradual europeización del continente. Van a mirar a Francia como un eje ideal del mundo estético, y el desarrollo europeo con la técnica y el progreso que daba el ferrocarril, que daba las grandes construcciones edilicias, que daba los grandes proyectos de desarrollo capitalista, va a ser el modelo y el arquetipo de cómo se va a entender la cultura en estas tierras. Y en función de ese horizonte se va a ir demarcando aquello que es cultura y barbarie. Cultura como civilización y barbarie como prácticas tradicionales, prácticas originarias, prácticas autóctonas. Esa característica específica va a continuar todo lo largo del siglo XIX e inicios del XX. Inicios del XX, desde luego antes del XX, tenemos un hecho político, militar, que fricciona la sociedad, que es la guerra con Chile. Precisamente la derrota con la guerra con Chile va a ser posible que muchos políticos, intelectuales de aquel entonces empiezan a cuestionar ¿por qué perdimos? Y la mirada va a estar centrada principalmente en que no hubo una unidad nacional, porque por un lado está el sector criollo, ¿no?, dirigente, y por una gran masa indígena que no sabía por qué luchaba. ¿Por el Perú? No, por el señor terrateniente. Ese elemento de hecho subjetivo va a permitir la eclosión de una serie de reflexiones, como el anarquismo y el entroncamiento posterior en el siglo XX con el desarrollo de
el trabajo asalariado que daban las nacientes e incipientes industrias de la costa con un proletariado. De ahí que se empiece a cuestionar lo que Homero señalaba, este Estado aristocrático que en el fin de cuentas fue el Estado oligárquico de la primera mitad del siglo XX. Esta tensión precisamente a través del Estado, con estos conflictos sociales, por un lado un naciente movimiento obrero, con unas tensiones de hacienda y comunidad, van a hacer posible la aparición de una corriente política cultural que nace efectivamente en el interior del país, como fue el indigenismo. El indigenismo va a aportar precisamente esta intención de revalorización de las culturas no europeas, es decir, las culturas autóctonas o llamadas indígenas. Esta tensión entre lo indígena y lo europeo incluso va a calar en la década del 30, cuando el gobierno reconozca oficialmente a las llamadas comunidades indígenas hacia adelante. Uno se preguntará, ¿pero por qué el gobierno controlado por la oligarquía peruana reconoce a las comunidades indígenas? Y anteriormente, ¿por qué no las hacía? Una serie de hipótesis se han barajado al respecto que considero elucidar una de ellas, a riesgo de poder ser falsada, desde luego. Es la siguiente. Las comunidades indígenas estaban asentadas sobre un territorio de uso comunal y colectivo. En su legislación contemporánea incluso es la que la valida. Sin embargo, en aquel entonces las comunidades indígenas entraban en tensión territorial con las grandes haciendas que estaban en proceso de expansión. Y el Estado peruano, en la primera mitad del siglo XX, estaba iniciando recién un proceso de modernización. ¿En qué sentido? Que implicaba el reconocimiento de un aparato jurídico y con un poder coercitivo sobre el interior del país. Cosas muy concretas. Tenía que ser el uso del monopolio de la fuerza para poder establecer un control sobre el territorio. Sin embargo, quien hacía ese control del territorio eran las grandes haciendas, quienes ponían leyes, normas, castigos, incluso una moneda que tenía valor en el interior de ella. El Estado peruano, para romper ese poder local, reconoció jurídicamente a las comunidades indígenas para que tengan un amparo legal, para que pueda prisionarse ese poder. De ahí en adelante se empieza la maquinaria del Estado a fortalecer una serie de funcionarios, ¿ya? Pero no han cambiado esta dicotomía que señaló, entre una visión europeizada del Estado, una suerte de estética universal del europeo frente y contrapuesto a lo indígena. Desde luego, esta situación empieza a cambiar en la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se hacen obras de ingeniería, en este caso, como señalé, arte y educación, obras de ingeniería con respecto a la educación. Aparecen las grandes obras de las unidades escolares en la segunda mitad del siglo XX, y eso permite precisamente una mayor democratización paulatina, por lo menos en las ciudades. Sin embargo, la tensión existía, y esta tensión precisamente va a eclosionar con lo que ya conocemos, sabemos, se ha discutido, incluso se ha recordado, la reforma agraria, de un hecho, algunos señalan que ha sido fallido, pero al fin de cuentas, a pesar de ello, somos resultado de ese hecho. La reforma agraria precisamente va a iniciar un proceso de reconocimiento de comunidades, un proceso de movilización, incluso en el interior de ese gobierno se dio también una específica política cultural de carácter popular y nacionalista. Desde luego ese proceso fue truncado, porque tras la caída del gobierno militar empieza de manera gradual la llamada restauración oligárquica. Y esa restauración oligárquica que viene precisamente con esa oligarquía que llamamos nosotros de derecha, que perdió el poder tras el gobierno militar, va a empezar a ocupar los espacios del Estado. Y logra su captura la oligarquía con el golpe de Estado del Fujimorato del 92. De ahí en adelante, la oligarquía peruana controla el Estado de manera completa. Algunos la han llamado captura del Estado. Sin embargo, la oligarquía, en el caso político, cultural, ha permeado a través de su ideología, que es el neoliberalismo, todo el orden social existente. Por eso, como parte de la política cultural del nuevo gobierno,
es incluso necesario reparar y darle un cambio de timón a esa dirección, porque en el terreno de la cultura, cuando nosotros reparamos en la práctica qué es lo que se hace, al fin de cuentas, cuando un gobierno quiere transformar, quiera reformar, incluso quiere cambiar el orden de cosas, al fin de cuentas tiene que encarar lo que en la política se llama una lucha ideológica. ¿Por qué ideológica? ¿Y por qué no material? Material es la disputa política, que es el proceso electoral y la correlación de fuerzas. Pero sin embargo, ¿cómo se manifiesta esa lucha política? Se manifiesta en las llamadas viejas ideas, en esas viejas ideas que son las que se oponen al cambio. ¿Y qué tipo de ideas son las que se oponen al cambio? A mi juicio, y de muchos estudiosos, son dos troncos muy grandes. Por un lado, es el pensamiento neoliberal, ¿no?, que tiene tres consignas específicas en nuestro país: de un Estado ineficiente, una sobrevaloración de la actividad y acción del individuo, y uno tercero, que es la práctica a través de la micro o pequeña o mediana empresa para salir del desarrollo. Desde luego, ideas, fuerzas que han calado con el emprendedurismo, por un lado, que han calado con la negación del Estado en la participación del espacio público y, sobre todo, con la privatización gradual de servicios y derechos básicos que forman parte de todo Estado moderno. Por otro lado, de esta reacción conservadora se encuentra el pensamiento colonial. Y uno dirá, ¿cómo se manifiesta este pensamiento colonial? Si ya pasamos de ser de colonia a república. Hay tres elementos que podríamos señalar que articulan este pensamiento colonial. Por un lado, el conservadurismo que tiene un tronco religioso de regambre católica con todas sus variantes, por un lado. Segundo, el machismo semifeudal, que implica el orden de relación de hombre y mujer a través del espacio privado, ¿no?, con designaciones incluso corporativas. Y tercero, el racismo antiindígena, que se manifiesta como una clara oposición, como un mecanismo de fenestración y una tabla de valores de carácter no solo estético, incluso también moral, para aquello que no es blanco. Estos dos troncos de la reacción conservadora es lo que tiene que encarar todo proyecto político que pretenda hacer un cambio en nuestro país. Las ideas, la ideología de manera específica, actúan en la cabeza de los hombres, incluso de manera inconsciente, hay veces velado o abierto. Este terreno es inmaterial, no se puede ver, sin embargo, ejerce acción y voluntad. Ese es el elemento y la importancia que tiene que darse en este nuevo gobierno con la política cultural. Para ello, la cultura tiene que ser enfocado en función de cuatro rasgos. Un rasgo popular, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajadores en el país forman parte de una producción económica, doméstica e incluso de subsistencia. Regional, porque la mayoría de los trabajadores, que son más los 2/3, viven fuera del país, de Lima, por eso conformando las regiones. Y este elemento de la conformación de las regiones sería el tercer rasgo de esta política comunal, porque precisamente las comunidades campesinas, ya sean las que están ubicadas en la costa como en la Amazonía, en el área andina, y las comunidades nativas de la Amazonía, tienen un rasgo específico y de cara a un modelo, que es el uso colectivo de la tierra y de los recursos, que permitiría precisamente orientar en la defensa y preservación de nuestra tan ansiada y necesitada soberanía. Y uno cuarto, el rasgo de la política nacional. Nacional porque a pesar de las diferencias culturales, de la variabilidad de los pueblos, hay un horizonte en común, el fortalecimiento de esta nación peruana que con todas las limitaciones, con todos los conflictos que ha existido, muchos de nosotros nos sentimos peruanos, como acaba de mencionar Emil, esa pregunta, pero la respuesta es darle un sentido, y este sentido precisamente es la transformación social a través de la cultura. Muchas gracias.